500. A ver, chicos, buenas tardes. Buenos días, buenos días. Tengan todos ustedes muy Buenos días. buenos días. Voy a Día, empezar, profe. por favor, porque Buenos días. es amplio, por favor, jóvenes. Y antes de empezar, niños, voy a pasar con un video, por favor. ¿Ya listo? Buenos días, profesor. Ya listo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hoy la profesora ha explicado en clase que la estructura de la Tierra se divide en tres capas. Por eso, Alberto sabe que en esta capa de la corteza terrestre, aunque también en la litosfera. Esta capa de la corteza litosfera una basada en la composición de la según la composición de la Tierra, su estructura se divide en corteza, manto y núcleo. Si atendemos al comportamiento de los materiales, la estructura terrestre está formada por la litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo y núcleo interno. Ambas clasificaciones tienen en cuenta las discontinuidades de Mohorovic, Gutenberg y Bregman, que indican cambios sísmicos y materiales en la estructura terrestre. Nos centraremos en la composición de los materiales. La corteza es la capa más superficial de la Tierra. Su espesor varía entre los 10 y los 25 kilómetros. Está formada por silicatos con altos niveles de aluminio. Hay dos tipos de corteza: la continental, capa sobre la que se asientan los continentes, y la oceánica, sobre la que se asientan los océanos. El manto está compuesto por silicatos ricos en hierro y en magnesio. Se extiende desde la corteza, en torno a los 35 kilómetros de profundidad, y el núcleo, a unos 2.900 entre las discontinuidades de Mohorovic y Gutenberg. Esta capa se subdivide en dos: manto superior y manto inferior. El núcleo está compuesto principalmente por hierro. Es la capa más interna de la Tierra y se subdivide en núcleo interno y núcleo externo. Esta división se hace a partir de las discontinuidades de Gutenberg y Bregman. Las altas temperaturas del núcleo externo hacen que su estado sea líquido. Las altas presiones del núcleo interno son la causa de su estado sólido. Ahora, como Alberto, ya sabes que la Tierra no es una esfera maciza, sino que la estructura terrestre está formada por diferentes capas. Bueno chicos, el video fue corto. Y ahora sí, espero me prestan atención todos, por favor. Bueno, jóvenes, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema de geografía que se conoce con el nombre, jóvenes, de la geósfera. A ver, ¿me están prestando atención, sí, no? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Gracias. Ahora sí, jóvenes. Ya listo. Ahora sí. Como yo les decía, el tema que vamos a tratar se conoce con el nombre de la geósfera. Pero cuando ustedes han oído hablar, jóvenes, hablar de geósfera es igual que decir hablar de la parte interna de la Tierra. La geósfera, jóvenes, forma parte de la geografía y se refiere a la parte interna y sólida de la Tierra, en el cual se encuentra formado principalmente en tres capas. Pueden apreciarlo ustedes, jóvenes, aquí a través de las tres formas de dibujos. Este es el planeta Tierra. La geósfera es la parte interna o sólida de la Tierra. Está conformado por tres capas. Esas tres capas, jóvenes, se conocen con el nombre o forman parte de la estructura interna de la Tierra. La primera capa que pueden apreciar que está sobre la superficie se conoce con el nombre de corteza. Sí, correcto, jóvenes. La siguiente capa, la más amplia, es el manto. Y la más sólida, que es el núcleo, jóvenes. ¿Qué pasaría, jóvenes, si en la geósfera los seres humanos no podríamos vivir en el planeta? ¿Pero por qué? No podríamos vivir en el planeta, jóvenes, porque no hubiera una parte sólida donde el ser humano se puede establecer. ¿Qué significa una parte sólida? Es como quien dice una parte continental. ¿Por qué? Porque la Tierra se encuentra entre las rocas y los minerales y el magma, pero este magma que hace miles y millones de años, a través de las erupciones volcánicas, jóvenes, han dado formación también al relieve. También han dado la formación del relieve.
Ahora sí, jóvenes, si conocemos que la geósfera, jóvenes, es parte interna de la Tierra o parte sólida. Jóvenes, un ratito, tienen a la mano cerca su módulo, ¿no? Si tienen, pregunto. Sí, profesor. Ya, entonces de aquí vamos a trabajar con el módulo también, jóvenes. Entonces, habiendo mencionado, la geósfera es la parte interna o sólida de la Tierra. Habiendo mencionado que se encuentra estructurada de 3 maneras: corteza, manto y núcleo. Vamos jóvenes, la siguiente diapositiva. ¿Cómo es que se origina esto? ¿Cómo es que se originó la geósfera? La geósfera, jóvenes, si tratamos de hablar, por decir, si cuando hablaban de la geósfera decía que se formó de producto de las erupciones volcánicas, la geósfera, jóvenes, se formó en el mismo momento, casi en la misma época que se estaba formando principalmente los planetas. Pero jóvenes, ¿cómo así? Hace 4.600 millones de años, cuando se estaba formando a partir de la coalición de los meteoritos que mayormente que crearon el sistema solar, jóvenes, el magma, ¿qué significa el magma? De la estructura interna de la Tierra, jóvenes, sale el magma, y cuando sale la parte de la corteza se conoce con el nombre, jóvenes, de lava, porque es producto de las erupciones volcánicas. El magma subió a la superficie formando las capas gruesas. Y la capa más gruesa de la superficie terrestre se conoce con el nombre de manto. ¿Por qué mayormente ustedes dirán, profe, pero cómo es así? ¿Cómo es que se originó esto? El bombardeo que recibió el planeta hace 4.600 millones de años, cuando recién se estaba formando. Recibió el bombardeo, jóvenes, de cantidad de meteoritos de diferentes tamaños. Entonces elevaron la temperatura de la Tierra. En gran parte elevaron la temperatura. Y esta temperatura, al elevarse, jóvenes, llegó un momento que se puso en la parte, llegó un momento que se enfrió. Y posteriormente, jóvenes, dieron origen al mar, al agua, jóvenes, y después a la parte continental. Y mayormente, cuando estos asteroides caían cantidad de metales. Y los metales más pesados, jóvenes, se producían en ese momento. La Tierra estaba en la forma de caliente, por favor. Cuando la Tierra estaba caliente, empezaron a hundirse los metales, los más pesados. Y esos metales más pesados que se hundieron, dieron la formación del núcleo, jóvenes. Del núcleo, que el núcleo es uno de los puntos más importantes, jóvenes, uno de los más importantes dentro de los 3 de la estructura interna de la Tierra, que de aquí lo vamos a ver posteriormente. Ahora sí, si tenemos idea, jóvenes, cómo es que se origina la geósfera, vamos a ver lo siguiente. Habíamos mencionado, la Tierra, jóvenes, la estructura interna de la Tierra tiene las siguientes capas, o la estructura de la geósfera. Se pueden apreciar, jóvenes, en la imagen, tanto tienen al costado ustedes la información y en el centro tienen, a través de una representación, la estructura interna de la Tierra se divide en 3 partes: corteza, manto y núcleo. Corteza, manto y núcleo. La primera capa también se le conoce como litósfera. La litósfera es parte de la corteza y parte del manto. Pero aquí, cuando hablamos de manto, de corteza, jóvenes, estamos hablando de dos partes: corteza oceánica y corteza continental. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La corteza continental, jóvenes, es la que donde nos encontramos nosotros, que es la parte continental. Por ejemplo, si hablamos de los continentes, por ejemplo, podemos mencionar Europa, África, Asia, jóvenes. Entonces, esa es la parte continental. Y cuando hablamos de la parte oceánica, jóvenes, que es la parte más delgada dentro de las dos, entonces estamos hablando del agua. Entonces, si podemos hablar, jóvenes, si podemos observar las características,
La corteza se divide en dos. Corteza continental y corteza oceánica. A ver, jóvenes. Antiguamente, la corteza continental es de mayor espesor en comparación a la corteza oceánica. Pero ¿por qué, jóvenes, tienen mayor espesor, jóvenes? Porque es la parte más continental. Mira, comprende, jóvenes, hasta los 25 kilómetros. Tiene más de 25 a 70 kilómetros. Entonces, hablamos aproximadamente. Y la corteza oceánica es más densa, pero de menor espesor. Porque comprende, es más densa, más amplia, jóvenes, es más extenso, porque el planeta tiene, jóvenes, en todo el planeta mayormente está rodeado de agua, por eso se conoce con el nombre de planeta azul. Pero cuando hablamos de corteza oceánica es la de menor espesor. Ahora sí. Y entre la corteza, la siguiente etapa conocida con el nombre de la siguiente etapa o estructura de la geósfera es el manto. Entre esas, jóvenes, se encuentra una discontinuidad. ¿Qué significa? Una capa que lo separa, jóvenes. Una capa que separa a la corteza del manto. ¿Y con qué nombre se conoce esta capa, jóvenes? Se conocen con el nombre de discontinuidades. Todas estas que separan una de la otra se conocen con el nombre de discontinuidad. Pero la que separa a la corteza del manto es la discontinuidad Moravec. Moravec, sí, jóvenes. Tiene, jóvenes, de 10 a 70 kilómetros. La discontinuidad. Entonces, después de la corteza, podemos apreciar, jóvenes, aquí miren en la imagen, corteza continental, corteza oceánica. Ahora sí, si tenemos a la corteza, la siguiente capa se conoce con el nombre de manto. El manto se divide en dos etapas, o en dos capas, manto superior y manto inferior, que vamos a ir ampliando cada uno de ellos posteriormente. El que separa el manto superior del manto inferior es una discontinuidad. Se conoce con el nombre de discontinuidad Repetit. Está ubicado aproximadamente 670 kilómetros de profundidad, jóvenes. A ver, el manto superior también se conoce con el nombre de, si pueden observar la siguiente imagen que está aquí, jóvenes, el que está al costado de la estructura, donde dice litosfera, se conoce, el manto superior también se le conoce con el nombre de astenosfera. ¿Pero qué tiene que ver la astenosfera, jóvenes? La astenosfera, o también conocida con el nombre de manto superior, es la parte, es sólido y plástico. Es sólido y plástico. ¿Qué significa? Es menos denso. ¿Pero por qué, jóvenes? Esta capa, conocida como el manto superior, que se conoce con el nombre de astenosfera, aquí se movilizan, jóvenes, las famosas placas tectónicas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué función tienen las placas tectónicas, jóvenes? ¿Alguien tiene idea? Dime. ¿Alguien tiene idea, jóvenes? ¿Qué función tienen las placas tectónicas? La función que tienen las placas tectónicas, jóvenes, cuando las placas tectónicas se movilizan y una se pone encima de otra, jóvenes, dan origen a las cordilleras. Pero cuando estas placas tectónicas chocan, jóvenes, y producto de que la roca es flexible, se movimiento y dan origen a las jóvenes depresiones o fallas. Profe, disculpe la demora, es que estaba fallando mi internet. No hay problema, no hay problema. A ver, jóvenes. Entonces, no nos olvidemos, el manto superior, también conocido como la astenosfera, es el lugar donde se movilizan las famosas placas tectónicas. Ahora sí, jóvenes, después del manto superior, sigue el manto inferior, que aquí lo separa una capa, una discontinuidad conocida con el nombre de discontinuidad Repetit. Pueden observar ustedes ahí. A ver, jóvenes, la discontinuidad Repetit. Y aproximadamente ahí, el manto superior es más denso en comparación al anterior, jóvenes. Ahora sí, entre el manto
lo separa, y el manto y el núcleo es separado por otra capa, conocida con el nombre, jóvenes, de discontinuidad Gutenberg, que se encuentra aproximadamente a 2.900 kilómetros de distancia. Entre el manto y el núcleo lo separa esta discontinuidad. El núcleo, jóvenes, se divide en dos partes: núcleo externo y núcleo interno. El núcleo interno, jóvenes, el núcleo externo es la parte más líquida. Mayormente dicen que es el lugar donde se origina, también le conocen con el nombre de mar de fuego, porque es el lugar donde se origina el magma. Y su movimiento genera principalmente la magnetosfera. Y fíjense que entre el núcleo lo separa también otra capa, otra discontinuidad, y es la discontinuidad Lehmann, jóvenes. Y tenemos el núcleo interno, que es la parte más sólida, debido a las altísimas presiones que recibe del planeta. Es la parte más sólida. Si pueden observar, jóvenes, habíamos mencionado que tiene tres capas: corteza, manto y núcleo. Modelo geoquímico, corteza, manto y núcleo. Modelo geodinámico, litósfera, jóvenes, mesósfera. Litósfera y endósfera. Litósfera y endósfera. Aquí está dos capas, jóvenes, que son modelos diferentes. Pero es lo mismo, abarca lo mismo, solo que separa. De aquí nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, la litósfera, la corteza oceánica y el manto abarca la litósfera. Nos vamos a dar cuenta de aquí a lo que desarrollamos las preguntas que tienen del módulo, jóvenes. Dice lo siguiente, jóvenes. Habíamos mencionado la descripción de la geósfera. A ver. El espesor de la geósfera es similar al radio de la Tierra. ¿Qué significa un radio de la Tierra? Lo han visto ustedes en el área de trigonometría. No sé si habrán visto ustedes el tema del radio. ¿Sí han visto el tema del radio, jóvenes? Pregunto. Cuando hablamos de radio, jóvenes, mayormente es como quien dice, ustedes tienen una bicicleta. El profesor de matemática creo que les ha explicado. Y mayormente, por ejemplo, cuando tienen una bicicleta, un rayo, en una rueda, un rayo, el rayo de la bicicleta, cuando da todo ese contorno, eso mayormente es un radio. ¿Qué hay que entender estos jóvenes? Que el espesor de la geósfera es similar al radio de la Tierra. ¿Pero de qué está compuesta la geósfera? Mayormente la geósfera está compuesta principalmente, su composición, el mayor porcentaje de hierro, de oxígeno y de silicio. Ahora sí, dentro de este porcentaje, jóvenes, que tenemos de la geósfera, hay para poder, algunos de ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo es posible de la geósfera? Mencionen que hay tres partes, o la estructura interna de la Tierra tiene tres partes. Para poder determinar esas tres partes de la estructura interna de la Tierra, se han realizado los siguientes estudios a través de las rocas. Hay diferentes tipos de rocas. Rocas ígneas, rocas metamórficas, por ejemplo. A través de las perforaciones petroleras para poder determinar si hay petróleo en una determinada zona. Por ejemplo, cuando hacen estudios, en la zona continental hacen perforaciones. Inmensas perforaciones para encontrar petróleo. Allá, y se han dado cuenta que el interior de la Tierra tiene diferentes capas. O a través de las excavaciones mineras, cuando hacen excavaciones subterráneas, jóvenes, para encontrar minerales, se dan cuenta de las diferentes capas que tiene la Tierra. O a través inclusive de los estudios de los volcanes, el tipo de roca que arrojan los volcanes. Es determinado principalmente. Y en algunos casos, cuando tratan de hacer estudios con ondas sísmicas. ¿Qué significa, jóvenes? Lo que realizan en el mar, por ejemplo. O también en la parte continental, ondas sísmicas. Han logrado determinar que la Tierra tiene tres partes. La corteza, el manto, el núcleo. Pueden observar en ese cuadro, jóvenes. Las capas se encuentran en las siguientes profundidades. La litósfera, desde los 5 a 200 kilómetros. Luego de litósfera estábamos hablando de parte de la corteza y parte del manto. Entonces,
Tiene una profundidad de 0 a 60 kilómetros. La corteza, jóvenes, desde los 0 a 35 kilómetros, corteza continental, corteza oceánica, el manto, de 35 a 2850, 2890 jóvenes, se divide en dos. Manto superior, que también conocido como el manto superior, jóvenes, y dentro del manto superior se encuentra la astenósfera. Acuérdense bien, la astenósfera se encuentra dentro del manto superior. Después de la astenósfera viene el manto inferior, también conocido con el nombre de mesósfera. Y por último tenemos al núcleo. Núcleo externo, núcleo interno. Pero si vamos a hablar de ellos, jóvenes, vamos a hablar de cada uno de ellos. A ver, jóvenes, por decir, la geósfera, la parte de la corteza. La corteza ya habíamos mencionado, jóvenes, anteriormente. La corteza y por ejemplo, la corteza y el manto superior, la litósfera. La corteza y el manto superior forman la litósfera. Por ejemplo, los minerales que mayormente abundan en la corteza son los silicatos. Por eso, jóvenes, antiguamente, jóvenes, a la corteza lo dividían en dos términos. Si podemos observar dos términos. Se dividían en dos capas. El cial y el cima. Y las cimas. Pero esos términos dejaron de funcionar, jóvenes. Pero, por ejemplo, en los exámenes de admisión, siempre a veces vienen así las preguntas. ¿Pero qué significa el cial? Yo había mencionado los minerales más abundantes son los silicatos. Por lo tanto, decimos que el cial significa el silicio y el aluminio, jóvenes. Ambos términos, jóvenes, forman el cial. ¿Y qué es el cial? El cial antiguamente es lo que hoy en día es la corteza continental. Hay jóvenes, el cial forma el fondo de los ríos y lagos, o por qué no decirlo, de las aguas continentales. Y la cima, jóvenes, su mismo nombre lo dice, silicio y magnesio. ¿Qué forma? La corteza oceánica. ¿Y para cuál es la función? Sirven de jóvenes de soporte al fondo, sirven de soporte a la corteza continental. Ahora sí, si tenemos que la corteza se divide en dos partes, corteza continental y corteza oceánica, o por qué no decir la corteza continental, o también conocida con el nombre de cial, porque predominan los elementos químicos, silicio y aluminio, y la corteza oceánica, o también conocida con el nombre de cima, que está conformada por los elementos silicio y magnesio. Jóvenes, en la corteza continental, en el oceánico, ¿qué se forman, jóvenes? La actividad volcánica. ¿Y esta actividad volcánica a qué da origen en el futuro? A las islas, jóvenes. A las islas. Si tenemos la corteza continental, ¿por qué no decirlo también, jóvenes? Que de la corteza continental tenemos el siguiente, el manto. El manto es la parte más densa de toda la estructura interna de la Tierra. Ya lo habíamos mencionado, jóvenes, producto de las erupciones de las volcánicas y producto de los meteoritos, de los minerales que es más pesados, jóvenes, formaron parte de la estructura interna de la Tierra. Entonces podemos decir lo siguiente. El manto, si pueden observar en la imagen, el manto se divide en dos partes. Manto superior y manto inferior. En la parte céntrica del manto superior se encuentra la astenósfera. Lo había mencionado anteriormente. La astenósfera es esa capa por el cual se movilizan las famosas placas tectónicas. ¿A qué dan origen las placas tectónicas, jóvenes? ¿A qué dan origen? Pedro, ¿me puede dar la respuesta, Pedro? ¿A qué dan origen?
¿A los valles? ¿A los montes? Por ejemplo, en las erupciones, las placas tectónicas, jóvenes, cuando chocan, liberan energía. ¿A qué dan origen? A los montes. A las erupciones. Corteza. A los movimientos sísmicos, jóvenes, movimientos sísmicos, cuando liberan energía. Y entonces estos movimientos sísmicos, pueden ser de mayor intensidad o de menor intensidad. Por lo tanto, jóvenes, por ejemplo, también podemos decir que en el manto, jóvenes, se dan las dos corrientes, corriente de convención, jóvenes. ¿Qué significa? Aquí, la roca está sometida a fuertes temperaturas, está en estado líquido y se moviliza para salir al exterior. Cuando el magma, cuando la roca está sometida a fuertes temperaturas, trata de salir a la parte superior, pero como solamente encuentra grietas, cuando sale al exterior, esta roca, jóvenes, que está en estado líquido, mayormente sometida a fuertes temperaturas, logran tapar estas grietas, pero posteriormente, producto de estas corrientes, la roca sigue en su proceso. A ver, producen las corrientes convectivas, las placas tectónicas. El magma es expulsado por el manto. Jóvenes, en ese lugar donde cuando el magma encuentra un lugar de desfogue hacia la corteza, es a través de un volcán. Pero cuando no encuentre esas grietas, solamente jóvenes, trata de cubrir esos huecos en la estructura interna de la Tierra. Había mencionado, no nos olvidemos, manto superior o astenósfera superior, jóvenes. Y tenemos al último, no quiero que me dé tiempo, jóvenes. A ver, el núcleo. El núcleo, jóvenes, se divide en tres partes, por favor. El núcleo se divide en dos partes, núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo, jóvenes, es el que genera el campo magnético de la Tierra. Jóvenes, el responsable del campo magnético de la Tierra es lo externo. ¿Por qué, jóvenes? Porque producto los movimientos de convención, porque la roca está sometida a fuertes temperaturas, crea un efecto conocido con el nombre de dinamo, jóvenes. El efecto de dinamo, y esto genera el campo magnético de la Tierra. A ver, no nos olvidemos, el núcleo externo es el responsable del campo magnético de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que la Tierra, jóvenes, por ejemplo, tiene una distancia de 50 kilómetros, 100 kilómetros, a la redonda, jóvenes, de que todo cuerpo, por ejemplo, todo cuerpo que está a su alcance genera, jóvenes, una atracción. O, por ejemplo, debido al campo magnético, es que nosotros podemos, jóvenes, mantenernos. Ahora sí, el núcleo interno es la parte más sólida. ¿Por qué? Porque recibe la presión de las otras partes de la estructura interna de la Tierra. Por lo tanto, jóvenes, cuando decimos el núcleo interno, está en estado sólido debido a las altas presiones y es la región más caliente de la Tierra. La región más caliente de la Tierra es el núcleo. Ahora sí, una vez que tenemos el núcleo, a ver, chicos, una vez que tenemos el núcleo, yo quiero, a ver, pues, voy a hacer la siguiente pregunta. A ver, ¿tienen el módulo, jóvenes, ahí a la mano? Sí. A ver, por favor. ¿Me pueden leer, por ejemplo, donde dice la tarea domiciliaria? La tarea domiciliaria. Hay una tarea donde dicen, jóvenes, donde dice... Profesor, disculpe que lo interrumpa. La alumna Judith Vergara se ha salido de clases porque dice que se siente mal. Está delicada de salud. ¿Bien, niña? Judith Vergara. Ya, no hay problema. Ya.
Ya tiene conocimiento el jefe normas. A ver, joven, no hay problema. A ver, ¿me escuchan? Había un módulo donde dicen jóvenes mayormente. A ver, a ver, jóvenes, en el módulo, en la actividad, donde responder preguntas, no, solamente marcar alternativas. A ver, ¿quién lo tiene en la mano? Me lee la primera pregunta. Lo hacemos Es la rápido. discontinuidad más próxima a la superficie terrestre. ¿Discontinuidad? La discontinuidad, hey, chicos, alternativas. Gutenberg, Conrad, Mohorovic, Ropetti, Weichert. A ver, chicos, la discontinuidad más próxima a la superficie terrestre está entre la corteza continental y la corteza oceánica. Es una continuidad que se conoce con el nombre de Conrad, algo así. ¿Ahí está la alternativa? Pregunto. Sí. Ya, esa es la respuesta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes? A ver, habla Thais. ¿Cuál de las siguientes estructuras de la Tierra presenta ¿Cómo? menor Disculpa. densidad? Por favor. ¿Cuál de las siguientes estructuras de la Tierra presenta menor densidad? La menor densidad, jóvenes, si hablamos, jóvenes, ¿se acuerdan que la corteza se dividía en dos partes, corteza oceánica y corteza continental? Recuerden que la corteza continental se conocía con el nombre de Cial y la corteza oceánica conocida con el nombre de Cima. La corteza, entre las dos, ¿cuál era de menor espesor? Cima. La corteza oceánica. Y la corteza oceánica también se conoce con el nombre de Cima. ¿Está la alternativa? ¿Sí está, no? Ya, la tercera pregunta. A ver, voy a mencionar el alumno que me va a decir la pregunta. A ver, Franklin, Silva. La tercera pregunta, por favor. Rápido, rápido, que nos queda poco tiempo. A ver, por favor, ¿quién me lee la tercera pregunta? En las capas concéntricas en la geósfera, la de mayor volumen es... La de mayor volumen de la capa. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, que dije la que era de mayor espesor? La que estaba en el centro. ¿Cómo se llamaba la que estaba en el centro? El manto. El manto. Correcto, correcto. La cuarta pregunta, chicos. Acuérdense que también yo había mencionado, cuando yo les mencioné, jóvenes, a ustedes, que a través de qué manera se podían detectar las capas de la Tierra. A ver, la siguiente pregunta era la 4. A ver. La 4. ¿Recuerdan ustedes? El interior de la geósfera se conoce en base al análisis de... A ver, los análisis de los estudios. Ondas sísmicas. De ondas sísmicas, correcto, pues, correcto. Claro. La quinta está también. La quinta. La quinta. Ahí también está. ¿Pueden apreciar el cuadro, la quinta? Sí. El elemento más abundante de la corteza. De la corteza. Hierro. El hierro. De la corteza. Hierro. No. El hierro. ¿Está el hierro ahí la alternativa? Sí. A ver. La sexta. La sexta está acá. A ver, chicos. La sexta, a ver. Ahí está la sexta. ¿Dónde? La sexta, ahí está. Léeme la pregunta número 6. A ver, por favor, chicos. Para hacer ¿Ah?
Nos quedan un mineras minuto. a La tajo César. abierto de nuestra patria se encuentra en la capa llamada Cial. ¿Cómo fue la pregunta más fuerte? Las exploraciones mineras a tajo abierto de nuestra patria se encuentra en la capa llamada. Sí, de la minería a tajo abierto significa que, por ejemplo, es en el suelo, en el subsuelo. Claro, en el mayormente, jóvenes, no. Hay dos, ¿recuerdan ustedes? Ahí hay la cima, la corteza se conoce con el nombre de cima, y la cial. ¿En cuál de las dos? El hombre puede hacerlo a tajo abierto. ¿Ah? La cial. Cial, correcto, jóvenes. En el cial. ¿Por qué? Porque, jóvenes, a Pedro no lo podemos meter a hacer un hueco en el mar. Porque si no se ahoga. Jóvenes, sí. ¿Me entienden? Ahora sí, jóvenes. La pregunta número 7. La pregunta número 7 está acá también. En la estructura interna de la Tierra, la discontinuidad de Morovich se encuentra entre ¿El manto y el núcleo? No, señor. Ahora, ¿y el repetí? entre el CIA y el CIAL. No, la pregunta número 7. Lee bien la pregunta número 7. En la estructura interna de la Tierra, la discontinuidad de Morovich se ubica entre... ¿Te acuerdas, jóvenes? Morovich se encuentra... Aquí lo ¿Corteza y manto? Cima y CIAL. El manto. Morovich. Núcleo interno. El cial y la cima. Manto y núcleo. El cial y la cima, no. Aquí está, mira, manto superior. Manto y núcleo. Pero, Manto y núcleo. Manto y núcleo, no. Manto y núcleo, no. Litósfera y manto, litósfera y manto. Litósfera, claro, porque pueden observar ustedes, jóvenes, que yo les había mencionado a ustedes. La litósfera comprende la corteza oceánica con la corteza con la astenósfera. O el manto superior, el Morovich. Aquí está. Creo, Pedro, litósfera ahí. El manto. Correcto. La siguiente pregunta. La capa externa superior de la Tierra se denomina... La capa interna superior de la Tierra, miren, ahí lo pueden ver, ya lo mencioné. Manto superior.